Seguimos entonces con el punto 3.6, antinomias y lagunas. A ver, que es conservador y que da gran margen a la indeterminación, a la discrecionalidad, vamos. Punto 3.6, antinomias y lagunas. A ver, esto yo no debería estar explicándolo aquí, básicamente porque es una cosa que tendríais que haber visto en primero, que deberíais recordar de primero. Yo, que soy un tipo prevenido, por no decir desconfiado, voy a hacer un repasito rápido a qué son antinomias y lagunas, ¿vale? Porque si no tenemos claro qué es una antinomia o qué es una laguna, no tiene sentido hablar de ponderación, no tiene sentido hablar de precedentes, no tiene sentido hablar de muchas cosas. Empezamos con las antinomias. ¿Alguien me dice lo que es una antinomia? Una contradicción. ¿Una contradicción entre qué? Una contradicción entre normas. Vale, perfecto. ¿Cuándo dos normas son antinómicas? Más alto. Entonces serían dos normas diferentes. Date cuenta que para nosotros sentido igual a significado. Si una norma tiene un significado diferente de otro, es que son dos normas. Vale. Perdón, en vez de caso, supuesto de hecho. Cuando tienen un supuesto de hecho igual o similar, esto lo veremos ahora. ¿Y qué más? ¿Algo más? Genera una incompatibilidad, ¿vale? ¿Pero qué es lo que genera incompatibilidad? Vamos a decir los operadores normativos, ¿vale? Sin embargo, nosotros sabemos que de operadores normativos tenemos dos tipos: los prescriptivos y los constitutivos. ¿Cuáles son los operadores prescriptivos que generan incompatibilidad? No, esos son todos. Obligatorio y prohibido. ¿Cuáles son los que generan incompatibilidad? Obligatorio y prohibido. ¿Qué más? Salud. Artur. Prohibido y permitido. ¿Algo más? Obligatorio y permitido no. Muy bien, Pepe. ¿Vale? Esto respecto de las normas prescriptivas. Si tenemos dos normas prescriptivas que regulan el mismo supuesto de hecho o supuestos de hecho similares, ahora veremos qué quiere decir esto. Y, ojo, y califican como obligatorio prohibido, prohibido permitido o obligatorio permitido no, ahí se genera una antinomia. Una antinomia entre normas prescriptivas. ¿Vale? Pero sabemos también, sabemos que entre normas, que mejor dicho, que no solo tenemos normas prescriptivas, tenemos normas constitutivas. Estoy hablando de los tipos de antinomias, estoy hablando de los requisitos para que algo sea una antinomia, pero al diferenciar entre incompatibilidades de los operadores normativos, ya estoy distinguiendo entre tipos de antinomias. Antinomias entre normas prescriptivas y antinomias entre normas constitutivas. ¿Vale? ¿Bien o no? Estoy yendo deprisa porque esto se supone que lo manejáis. ¿Bien? ¿Cómo nos podemos encontrar o bajo qué condiciones nos encontramos una
¿cómo se llama? Una antinomia entre normas constitutivas. Mirad, nosotros para este caso, para entender las antinomias entre normas constitutivas, vamos a operar del siguiente modo. Vamos a operar reconstruyendo las normas constitutivas de la siguiente manera. X cuenta como Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si alguien satisface el trámite legislativo, entonces el documento resultante cuenta como ley. Si alguien satisface los requisitos de un contrato, entonces eso cuenta como contrato. ¿Vale? Aquí lo que está implícito entre paréntesis es válido. ¿Vale? Si algo satisface los requisitos del contrato, cuenta como contrato, y decir que algo cuenta como contrato quiere decir que cuenta como contrato válido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta aquí todo fácil. Os voy a poner dos pares de ejemplos. Así como el que busca el juego de las diferencias, vamos a hacer lo mismo. Tenemos la norma N1, según la cual si comunidad autónoma, entonces competente en materia de emergencias. Y una norma N2 que te dice si Estado central, entonces competente en materia de emergencias. Primer par. Vamos con el segundo par. N3. Si 18 años, derecho de voto. N4. Si 16 años, derecho de voto. Pregunta, entre las normas N1 y N2, N1 si comunidad autónoma, entonces competente en materia de emergencias, y N2 si Estado central, entonces competente en materia de emergencias, ¿son incompatibles estas dos normas? No, porque tenemos competencias compartidas. Las normas N3 y N4, si mayor de 18 años, entonces derecho de voto. Norma N4, si mayor de 16 años, entonces derecho de voto. Ahí sí. La mayoría de edad son 18, entonces ya habría una contradicción entre una norma. No se puede adquirir la mayoría de edad dos veces. ¿Por qué? Hombre, pero podemos tener dos normas que establezcan la mayoría de edad en dos momentos diferentes. Estas dos normas, por ejemplo, si una es dictada en un momento temporal 1 y la otra en un momento temporal 2, ¿se derogan mutuamente o se deroga una a la otra? ¿También en el caso N1 y N2? Perpetuo no hay nada. Os puedo quitar la mayoría de edad ahora mismo. Mirad, es que aquí hay una trampita. ¿Por qué nosotros admitimos que entre N1, autonomía y Estado competentes en materia de emergencias, no hay antinomia, pero entre N3 y N4 sí? Mirad, la diferencia es que aunque no esté ahí escrito, estamos presuponiendo que en N3 o en N4, aquí en medio hay una partícula que nos dice exclusivamente. O dicho de otro modo, no estamos leyendo si 18 años derecho de voto, estamos leyendo
sí y solo sí, 18 años, derecho de voto. Aquí, si pusiésemos sí y solo sí, comunidad autónoma, entonces competente en materia de emergencias, aquí ahí sí habría antinomia. ¿Lo veis? ¿No? Bien. Bueno, ¿sois vosotros? Sigo. No, es broma. ¿Veis que si aquí pusiese exclusivamente sí habría antinomia? Solo sí, si exclusivamente si eres comunidad autónoma, eres competente en materia de emergencias, ¿vale? Ahí, si aquí no aparece, o sea, si aparezca lo que aparezca aquí, aquí sí hay antinomia, porque una está diciendo exclusivamente, la otra no. Aquí en realidad pasa lo mismo. Si decimos que entre si 18 años voto y si 16 años voto, no es por algo que nos esté diciendo la norma, sino porque nosotros estamos añadiendo exclusivamente. Exclusivamente si tienes 18 años, entonces mayor de edad. ¿Vale? Si yo le quito esto, no hay antinomia. No hay antinomia. ¿Cuándo se va a producir una antinomia? Uy, te veo con una cara de alucinando. ¿Que por qué? ¿Qué? Probemos a quitarlo de arriba. ¿Vale? Arriba lo que estamos diciendo es si eres comunidad autónoma, competente en materia de emergencias, si eres Estado, competente en materia de emergencias. No nos produce ningún problema. ¿Cuándo nos produce problema? Cuando decimos aquí exclusivamente. ¿Vale? Sí, solo sí. Eres comunidad autónoma, entonces ahí sí se nos produce una antinomia con N2. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Decir que si 18 años derecho de voto es incompatible con decir sí 16 años derecho de voto. En realidad no. Te está diciendo que si tienes 16 años o si tienes 18 años, cualquiera de las dos. Ahora bien, lo que pasa es que vosotros cuando leéis esta norma estáis presuponiendo que aquí hay implícito escrito exclusivamente. Igual la norma certera que a partir de 16 años es como si pones si 22 años de todo, o sea, que ya a partir de 16 cualquiera tiene de todo. No por el a partir, sino exclusivamente. Para que se produzca la antinomia no tiene que poner simplemente a partir de los 16, porque yo te podría decir, a partir de los 18 años, derecho de voto, a partir de los 16 años, derecho de voto. Y ahí tampoco se produciría la antinomia. Se produce la antinomia si, solo si, añadimos la partícula exclusivamente, convirtiendo esto, a ver si te suena, en un bicondicional. Sí, solo sí. ¿Ves ahí la diferencia? No una raya, no esto, sino esto. ¿Vale? Eso es. ¿Cuál? La de abajo depende. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a leer esto presuponiendo que está implícito esto. Porque sabemos, espera, no sepamos tanto. Sabemos que la mayoría de los operadores jurídicos, cuando ven esa norma, están metiendo muchas veces sin darse cuenta la partícula exclusivamente, que lo convierte en lugar de si 18 años derecho de voto, lo convierte en sí y solo sí 18 años derecho de voto. ¿Bien? Entonces, a modo resumen, la incompatibilidad. Tranquila que ahora voy con el modo de resumen. Mirar, ¿cuándo podemos decir que hay una antinomia entre normas constitutivas? Fijémonos bien. Borro un segundo este exclusivamente para que me quepa. Si divido la norma entre dos partes, su antecedente y su consecuente, ¿qué es lo que tengo? Mirad, el consecuente es el mismo. Es la atribución de una propiedad institucional, derecho de voto. ¿Sí? Así que tengo que tener al menos dos normas que las dos atribuyan la misma propiedad institucional. ¿Vale? Consecuencia, propiedad institucional.
Sí. ¿Cuándo vamos a tener una antinomia entre normas constitutivas? Mirad, hay que dividir las dos normas en su antecedente y en su consecuente. ¿Sí? En el sí, entonces. ¿Vale? Vamos a decir que tenemos una antinomia entre normas constitutivas. ¿Cuándo? Cuando el consecuente, la consecuencia jurídica, la propiedad institucional atribuida, es la misma. ¿Vale? Y no hace falta que se opongan. Los antecedentes son diferentes. Espera, hay 1. Misma propiedad institucional, antecedentes diferentes y nos falta una tercera condición. Repito, misma propiedad institucional, diferentes antecedentes y una de las normas establece exclusivamente. Establece en su antecedente la partícula exclusivamente. Claro, pero entonces estás cambiando la norma. Yo lo que os quiero decir es que muchas veces cambiamos la norma sin darnos cuenta. ¿Vale? ¿Lo puede llevar implícito? Sí, pero ahí con el riesgo de que tú te estés inventando la norma. ¿Vale? Que el antecedente no es necesario que sea sí, ¿no? Basta con que sean diferentes. Pepe. Entonces, exclusivamente se presupone las dos normas. Ahora voy con eso. ¿Qué pasa si solo una de las normas pone lo de exclusivamente? Si solo una lo pone, lo vamos a llamar antinomia y por incompatibilidad unilateral. Venga, os desafío a ver cómo se llama la de cuando las dos normas ponen lo de exclusivamente. ¡Ué! Bilateral. ¿Vale? ¿Bien? Por exclusividad unilateral. Incompatibilidad por exclusividad unilateral. El hecho de que dos normas atribuyan la misma propiedad institucional y tengan supuestos de hecho diferentes, no lo convierte, no hace una antinomia. Lo que termina de hacer la antinomia es el exclusivamente. No siempre, hay veces que la norma te lo dice expresamente. Por ejemplo, es competencia exclusiva del Estado la política monetaria. Si llega a una comunidad autónoma y en su estatuto de autonomía dice la competencia es competencia de la comunidad autónoma la política monetaria, dicen cucú. Puede ser explícito y expreso, quiere decir lo mismo. Explícito o implícito. No puede existirse carácter implícito de exclusividad que estemos pensando en una norma que recoja ese enunciado. Claro, puede que el enunciado ponga exclusivamente, pero hay muchas veces que no lo pone. Si no lo pone, puede pasarme en otra norma que me diga la necesidad de cuál es. ¿Vas a encontrar siempre esa norma? No, ese es el punto. Claro, tú lo que me estás diciendo es hagamos una interpretación sistemática para ver si en otra parte del derecho nos dice que eso es exclusivo o no. Yo te digo, sí, hay muchas veces que se puede, pero no siempre. ¿Vale? ¿Bien? ¿Podría poner otro ejemplo que posiblemente virtual? Sí. Si proyecto de ley pasa a la consideración
de la Cámara. ¿Sí? Si propuesta de ley pasa a la consideración de la Cámara. Yo aquí lo igual es igual que consecuente que es el mismo, pero la contradicción está en el antecedente. Si yo haya ganado exclusivamente. La contradicción se halla en que tú en una de estas dos pongas exclusivamente. Exclusivamente propuesta de ley. Sí, solo si es propuesta de ley, pasa a la consideración de la Cámara. Vale. ¿Vale? Ya si es, o sea, si es unilaterales porque solo es en una... Vale. Nada. Solo si nacido en España, ciudadano. Solo si nacido de padres españoles, ciudadano. ¿Vale? ¿Bien? ¿Imat? Cucu, Imat. Tierra llamando Imat. ¿Bien? No, se aplica a el segundo supuesto de hecho. Cuando tenemos una norma constitutiva tenemos X cuenta como Y, ¿vale? X e Y, ¿qué son? En realidad son dos supuestos de hecho. Uno que sirve como antecedente y otro que sirve como propiedad institucional, pero son supuestos de hecho. ¿Eso sí es antinomia exclusiva, no? Esta, Sí, bilateral. bilateral. ¿Vamos bien? Porque aunque no ponga exclusiva, pone lo del todo, ¿no? Claro, solo es sinónimo de exclusivo. Vamos con el primer punto, supuesto de hecho igual o similar. Esta parte está pensada sobre todo para normas prescriptivas, pero también es aplicable para las normas constitutivas. Mirad, lo vamos a explicar con base en las prescriptivas. Pongamos que tenemos dos normas, N1 que te dice prohibido fumar y una norma N2 que te dice permitido fumar, ¿vale? Estas dos normas son incompatibles. Prohibido fumar y permitido fumar, sí. ¿Lo ves? ¿Por qué? Vale. Ahora lo que nos interesa es fijarnos en el supuesto de hecho, ¿vale? El supuesto de hecho de la norma N1 lo podemos representar gráficamente mediante este círculo o mediante este conjunto. ¿Cuál es el conjunto de actividades prohibidas por la norma N1? Todas las que estén aquí. Fumar en pipa, fumar en cachimba, fumar cigarrillos, fumar puro, fumar... Y las de la norma N2, pues exactamente las mismas. ¿Sí? A esto lo llamamos antinomia total. ¿Vale? ¿Lo gualo? A ver, tienes dos normas. Una que es prohibido fumar y otra permitido fumar. Ahora nos estamos fijando en los supuestos de hecho, las acciones reguladas, ¿vale? En el supuesto de hecho de la norma 1, la acción regulada es fumar. ¿Y en N2? Prohibido. No, la acción.
Fumar. Vale. En las dos es fumar. Sí. El conjunto de acciones reguladas es exactamente el mismo en N1 y en N2, ¿Qué es fumar? que es fumar. Por eso, cuando coinciden totalmente los supuestos de hecho de ambas normas, decimos que tenemos una antinomia total. Vale. Total, porque coinciden totalmente. Esto ya es la prescriptiva. Esto nos sirve para las prescriptivas y para las constitutivas. Lo estoy explicando con base en las prescriptivas, pero también se puede aplicar a las constitutivas. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí o no? Esto me jugó el pescuezo que os lo explicaron en primero. O sea, estoy seguro. Dime lo que era el concepto de antinomia. Porque nuestra clase básicamente era escuchar un audio así, leyendo un libro, psicología. ¿Quién nos dio? Un profesor. Sí, entonces, ¿dónde? No, pero Nos dio otro distinto. Nos dio 500 o algo. Ah, teoría. Sí. Juanjo os explicó esto, seguro. O sea, también puede ser. Cambiamos de supuesto, ¿vale? Vamos con otro tipo. Tenemos la norma N1 que te dice prohibido fumar y la norma que te dice N2 permitido fumar cigarrillos, ¿vale? ¿Se pueden fumar otras cosas que no sean cigarrillos? Se pueden fumar puros, se puede fumar pipa, se puede fumar de muchas maneras, ¿vale? ¿Cómo vamos a representar el ámbito de aplicación de la norma N1? Bueno, pues como antes, con un circulito. ¿Y la norma N2? La norma N2, si os fijáis, no cubre la totalidad de actos de fumar, sino que es únicamente un subconjunto, un subgrupo, ¿vale? ¿En qué ámbito van a chocar estas dos normas? En el ámbito de aplicación de N2. ¿Vale? La antinomia solo se va a producir en el ámbito, en el supuesto de hecho de N2. Y a esta la llamamos total parcial. Imad, ¿ya cao? ¿Que no entiendes las antinomias entre normas prescriptivas? ¿qué no le veo la relación? A ver, hombre, entre fumar y fumar cigarrillos, No, eso sí. uno prohibido, otro permitido. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué es lo que no ves? No, con la que está explicando la total y la... La total es cuando simplemente tenemos dos normas, diferente operador normativo, pero mismo supuesto de hecho, idéntico. En los dos casos, fumar. Esa es total. Cuando dice que prohibido fumar y a la vez permitido fumar. Tenemos ya la total. Total parcial. La total parcial es cuando una de las normas te dice fumar y la otra te dice un subcaso de fumar, como por ejemplo fumar cigarrillos. Es algo más específico. Claro. ¿Os acordáis del principio de especialidad para resolver antinomias? Esto, ¿vale? Decimos que la norma N2 es especial respecto de N1. ¿Vale? Bien. Nos queda un tipo que es un pelín más complicado. Un pelín, no mucho. Es la parcial. ¿Qué es la antinomia parcial? Imaginemos una norma N1 que te dice prohibido usar, yo qué sé, corbata. No, zapatos. O zapatillas, venga.
prohibido usar zapatillas. Y por otro lado te dice obligatorio vestir de negro. ¿Vamos bien por el momento? Tenemos la norma que me dice N1, prohibido zapatillas, ¿vale? El ámbito de aplicación es este. Tenemos la norma que nos dice obligatorio vestir de negro. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? N2, obligatorio vestir de negro. En el ámbito de aplicación, las dos serían dos circulitos dentro del ámbito. Dos circulitos, pero dos circulitos diferentes, separados. ¿Y las zapatillas negras? Por eso decimos que son dos círculos que se intersecan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos de prohibido llevar zapatillas. Prohibido llevar zapatillas blancas, azules, amarillas, rojas. ¿Vale? Aquí tenemos la obligación de vestir de negro. Corbata, ropa interior, pantalones, falda, camiseta, lo que quieras. Pero hay una prenda que son las zapatillas negras, que aquí chocan las dos normas. Claro, porque una norma te está diciendo prohibido llevar zapatillas y la otra te está diciendo vestir de negro. ¿Se puede vestir de negro y llevar zapatillas al mismo tiempo? Si te pones unas zapatillas negras. ¿Bien? ¿Y Matt, todo bien? Sí. Se supone que te tengo que creer, ¿no? Bueno, esto es una antinomia parcial-parcial. ¿Vale? Mirad. Esta estructura, la que hemos visto hasta ahora de las antinomias, nos sirve muy bien con las reglas. ¿Vale? Lo que pasa es que con los principios... Ay, Dios mío, con los principios es más complicado. A ver, tengo el principio de libertad y el principio de vida. ¿Cómo chocan estas dos normas? ¿Chocan, acaso? Mirad, vamos a ver dos formas de reconstruirlo, ¿vale? Las antinomias entre principios. Antinomias principios. Vale. En las antinomias entre principios podemos reconstruir el choque de dos maneras diferentes. A ver. Una te dice que sí, efectivamente hay un choque y le vamos a llamar choque pragmático. ¿Qué es un choque pragmático? Mira, si yo cojo las dos normas y pongo derecho de vida y derecho libertad, estas normas chocan. Pues hombre, el supuesto de hecho no es el mismo, con lo cual no nos encaja en nuestro esquema de antinomias. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dicen algunos autores? El choque es pragmático. ¿Por qué? Porque ambos principios ofrecen razones o te llevan a actuar de una manera tal que viola el otro principio. Te anima o da cobertura a acciones que pueden llegar a impedir el otro derecho fundamental, ¿sí? O el otro principio.
Libertad e igualdad. Libertad te lleva a hacer una serie de cosas. Todas, yo qué sé, libertad económica. Yo contrato y despido a quien me dé la gana cuando se me cante de las bolas. Igualdad. Igualdad te lleva a establecer una serie de medidas para crear igualdad. ¿Chocan estas dos? Pues hombre, así en abstracto no. Pero cuando de lo que estamos hablando es de los derechos de los trabajadores, ¿tú puedes despedir a alguien libremente cuando quieras? Eso va en contra del principio de igualdad. ¿Sí? Ambos principios te dicen que te llevan a llevar a cabo acciones que pueden terminar limitando, coartando, infringiendo el otro principio. ¿Sí? Hay una segunda opción para reconstruir las antinomias entre principios, que es decir que no existen antinomias entre principios y que lo que hay en realidad es una antinomia entre reglas. ¿En qué sentido? ¿Antinomia entre qué? Estamos diciendo antinomias entre... Esta segunda posición te dice, mira, la antinomia entre principios no existe. Lo que pasa es que nosotros cogemos esos principios y después especificamos reglas, concretizamos reglas o justificamos reglas a partir de los principios. Te dice, esas concreciones de los principios, esos son reglas que sí chocan. ¿Sí? Los principios no chocan, chocan las reglas. Derivadas de esos principios. Bueno, vamos. La pragmática y mat chocan en abstracto. No hace falta especificar nada. Libertad e igualdad chocan. Libertad y vida chocan. Libertad y derecho al honor chocan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te llevan a realizar conductas que pueden hacer que se viole el otro derecho o el otro principio. ¿Vamos bien, Imad? Segunda concepción, ¿vale? Para la segunda concepción, en sentido estricto, no existen antinomias entre principios. Existen solo antinomias entre reglas. ¿Y en qué sentido esto afectaría a los principios? Pues que yo puedo coger un principio y concretizarlo en una regla. Te dice, cuando se concretizan dos principios diferentes, se sacan diferentes reglas, aquí es donde se produce la antinomia. ¿Vale? ¿Lo ves, Imad? Como en este tipo de antinomia, considera que no hay una antinomia como tal entre principios, sino entre reglas. Entre las reglas... Se saca una regla. ¿Bien? Ya sabemos todo lo que hay que saber sobre antinomes, o todo lo que tenéis que saber sobre antinomes. ¿Sí? ¿Cómo? Esto lo sabes, me alegro, perfecto. Tres, 6, 2. Lagunas. ¿Vale? Mirad, si yo os digo que es una laguna, que es una laguna, así a bote pronto. Vacío legal, no está regulado, falta una norma. Por ejemplo, podemos decir que el ordenamiento jurídico español es lagunoso respecto de en qué idioma nos tenemos que comunicar con los extraterrestres. Seguro que hay algo por ahí regular. Hay una laguna respecto de cuáles son los colores de cordones de zapatos permitidos y prohibidos. O hay una laguna que establezca
mecanismos para la protección de los grupos desaventajados en materia electoral. Mirar, o falta una norma que reconozca a las confesiones, a la confesión cristiana protestante como religión oficial. Falta una norma que sancione al presidente del gobierno por no presentar los presupuestos generales del Estado. La amnistía también. Falta una norma que regule la amnistía. Mirad, ¿significa ahí falta una norma exactamente lo mismo? No, no. No tenemos un único concepto de laguna. De hecho, el único concepto de laguna general que podemos tener es ateórico. ¿En qué sentido? En que lo único que podemos decir es falta una norma. Vale, pero ¿qué significa que falta una norma? Pues puede significar muchas cosas. De hecho, nosotros vamos a ver que puede significar 3 cosas diferentes. Y de ahí 3, 6, 2, 2, bingo, tipos de lagunas. ¿Qué tipos de lagunas podemos encontrar? Vamos a ver 3 tipos. Normativas, técnicas, axiológicas. ¿A qué significa que Bueno, o eso clasificando tipos de lagunas, como lo quieras decir. ¿Vale? 3 tipos de lagunas. Vamos con el primero. Imaginaros que tenemos 2 normas. Una norma N1 que te dice prohibido beber alcohol los días de trabajo. Días de trabajo. ¿Vale? Tenemos una norma N2 que te dice obligatorio trabajar de lunes a sábado. Estas 2 normas nos cubren todos los supuestos de hecho, nos resuelven todos los problemas. ¿Cuántos tipos de acciones regulan estas 2 normas? Beber alcohol y trabajar. Mirad, lo que nos interesa a nosotros es saber cómo está regulado, dependiendo de las circunstancias, beber alcohol. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ver cuántas posibles combinaciones hay de las acciones o de los tipos de acciones previstas por el legislador, previstas por nuestras 2 normas. Así que tenemos días de trabajo y tenemos lunes a sábado o trabajar de lunes a sábado. ¿Sí?
¿Cuántos supuestos regula? Pues mirad, cada una de estas propiedades, ser día de trabajo y ser de lunes a sábado, pueden estar presentes o ausentes. ¿Sí? ¿No? Hombre, una cosa es que sea día de trabajo y otra cosa es que sea... Dame un segundo. ¿Puede haber otros días de trabajo que no sea lunes a sábado? Si hay un día que es optativo trabajar, el domingo. Así que la opción día de trabajo puede estar presente, pongo el signo más, o ausente. ¿Puede darse el caso de que sea día de trabajo y de lunes a sábado? ¿Puede ser que sea día de trabajo pero no sea de lunes a sábado? ¿Puede ser que sí sea de lunes a sábado y no día de trabajo? Porque está ausente. A ver, perdón. Trabajo, no es día de trabajo, es de lunes a sábado. Ah, sí, puede ser festivo. Eso es como más, menos. Mira, tenemos dos normas, ¿vale? Una que me dice, prohibido beber los días de trabajo, beber alcohol los días de trabajo. Otra norma que me dice, obligatorio trabajar de lunes a sábado. ¿Puede ser que haya días de trabajo que no sean lunes a sábado? ¿Se puede estar trabajando el domingo? Espera. ¿Es posible que haya días de lunes a sábado que no sean días de trabajo? Bueno, si hay un festivo. ¿Sí? Exactamente, Agustín. Lo que estamos haciendo es hacer todas las posibilidades que nos dan estas dos normas. ¿Vale? Tranquilos, esto no lo voy a preguntar en el examen. Menos mal. Lo que estoy haciendo es sacar todos los posibles comportamientos, porque tenemos el comportamiento, el caso 1, que es el caso en que, es día de trabajo y es de lunes a sábado. El caso 2, en el que es día de trabajo, pero no es de lunes a sábado. El caso 3, en el que no es día de trabajo, pero sí es de lunes a sábado, festivo. Y el caso 4, en el que no es día de trabajo ni es de lunes a sábado. ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es cómo califican nuestras dos normas estos supuestos de hecho. Tenemos la norma N1 que lo que nos dice es que si día de trabajo, prohibido beber alcohol. Entonces, norma N1, donde pone que es día de trabajo, pongo prohibido. Día de trabajo, prohibido. ¿Qué nos dice la norma N1 respecto a los días que no son de trabajo? Nada. Te dice solo que está prohibido, no te dice nada más. ¿Te acuerdas de todo lo que conté acerca del permiso, de la noción de cláusula de cierre permisiva? ¿Todo aquello que no está prohibido está permitido? Pues ahora es importante. No nos dice nada respecto de lo que no son días de trabajo. Solo es aplicable a los casos 1 y 2 que sí son días de trabajo. Y nuestra norma N2 es aplicable a los días que sean de lunes a sábado. Por tanto, en los días de lunes a sábado, aquí está permitido beber alcohol y aquí está permitido beber alcohol. Sí. ¿Qué caso regula? Cuando sea de lunes a sábado, aquí y aquí. En esos días no estaría prohibido beber alcohol también. No, estaría obligatorio trabajar. Ah, bueno, sí. Tienes razón, Pepe. De todos modos... Ah, no, si no tengo que borrar.
De todos modos, lo que me interesa no son ni el caso 1, ni el caso 2, ni el caso 3. ¿El caso 4 por qué norma queda regulado? Por ninguna. Tachan noción de laguna normativa. ¿Qué es una laguna normativa? Una laguna normativa, caso 4, es cuando el legislador ha previsto el comportamiento, y ahora haré una aclaración sobre ha previsto el comportamiento, pero no ha ofrecido una solución para ese tipo de casos. ¿Sí? ¿En qué sentido lo ha previsto? El legislador no ha creado una norma que diga no día de trabajo, no lunes a sábado. Pero sí ha previsto dos propiedades, día de trabajo y lunes a sábado, cuya combinación no ha sido prevista o cuya combinación no ha sido resuelta por el legislador. Eso es una laguna normativa. Comportamiento previsto, pero no resuelto. El caso más absurdo sería cuando el legislador diga los días que no sean de trabajo ni sean de lunes a sábado, entonces beber alcohol y no hubiese dicho nada. Bueno, ¿qué es esto lo que he hecho? ¿Algún ejemplo más real? Mira, los ejemplos se ven cuando haces toda esta reconstrucción. Hay cientos de casos, pero si me pongo a poneros ejemplos de estos, no salimos. ¿Vale? Lo único que quiero que tengáis en cuenta es que si yo cojo varias normas y combino las propiedades que están previstas, día de trabajo o lunes a sábado, si hago todas las combinaciones posibles, es posible que me salga alguna laguna. Pasa en casi todos los microsistemas, ¿vale? Pero requiere darse el trabajo de hacer este trabajo. ¿Bien? ¿Qué hora tenemos? Entonces, paramos, dejamos que entren las huestes, hordas más bien. Hola, hola, hola. Bueno, perfecto. Seguimos entonces con los tipos de lagunas. Vamos con las lagunas técnicas. ¿Qué es una laguna técnica? Mirad, una laguna técnica es aquella en la que nos falta una norma que es condición de aplicación de otra norma. ¿Sí? Repito, tenemos una laguna técnica cuando lo que tenemos es una norma que es condición de aplicación de otra. Como por ejemplo, apruebo una ayuda para el alquiler para los jóvenes. Digo, se darán 2.000 euros al año a cada joven para que... Y después falta la norma de ejecución presupuestaria que diga, estos 2.000 euros van a ser usados para esto. Sin esa norma intermedia, no hay ayuda. La creación de esa norma que dice, esos 2.000 euros van a ser usados para esto, no hay ayudas. Este es una laguna técnica en sentido estricto. Vamos a distinguir entre dos tipos. Cuando lo que nos falta efectivamente es una norma que es condición de aplicación de otra. Una ley orgánica regulará el ejercicio de la libertad de prensa. ¿Cómo se llama? Laguna técnica en sentido estricto. Ese, sentido estricto.
Y nunca tenemos dicha ley. ¿Sí? Esto pasa con cierta frecuencia, pero es que hay un caso más sangrante, que es el de la laguna técnica institucional. No hay una norma, esa norma intermedia, sería, si no se saca esa ley orgánica, es cuando... Alguien podría decir, no se puede ejercer el derecho de prensa. Pero te pongo un ejemplo más fácil para que lo veas más sencillo. Una ley regulará el acceso universal a la sanidad. Y tienes otras muchas normas que conceden derechos sanitarios a diferentes conjuntos de población. Pero no hay ninguna norma que cree, no hay ninguna ley que diga todas las personas tienen derechos sanitarios. En ese caso, lo que va a suceder es que las personas que no entren en los subgrupos ya regulados se quedan sin derechos sanitarios. ¿Sí? Hay un caso todavía más bestia, en el que no falta una norma, sino que falta un conjunto de normas. En concreto, las normas que crean y regulan el funcionamiento de una institución o un órgano, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Congreso. Ponte que lo que tenemos, el caso italiano, es después de la Segunda Guerra Mundial, se crea una constitución que prevé la creación del Tribunal Constitucional. No sé si tardaron 8 o 12 años en crearlo. ¿Sí? Durante ese periodo, bueno, tenían una norma... Date la colleja tú solo. Teníamos una norma que preveía la creación de un órgano, una institución, y ni siquiera... y no estaba el órgano. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con las institucionales? Uy, ahora que están todos, les recuerdo que ya están abiertas las encuestas de evaluación docente. ¿Sí? Pueden rellenarlas. No pasa nada por rellenarlas, al contrario. ¿Sí? Vamos con las lagunas axiológicas. Os recuerdo, el término axiológico hace referencia a valores. ¿Sí? Ponía en la anterior clase como ejemplo, nos falta en el ordenamiento jurídico una norma que regule en qué idioma tenemos que hablar con los extraterrestres. A ver, este ejemplo es un poco chorra. ¿Por qué? Porque es un caso que efectivamente no está regulado, pero creo que nadie diría que falta en el ordenamiento, debería haber en el ordenamiento una norma. De hecho, cuando hablamos de lagunas axiológicas, estamos hablando de un debería. No es que tú te encuentres una laguna axiológica, no es que digas, ¡oh! Me he encontrado una laguna axiológica, vaya por Dios. Las lagunas axiológicas se crean, porque lo que estás diciendo es que no hay una norma y que sin embargo debería haber norma. Como por ejemplo, falta en el ordenamiento jurídico una norma que proteja especialmente a los ciudadanos saharauis. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo no es que, ops, se le ha olvidado regular. No, lo que estoy diciendo es, estoy constatando que no hay norma y que debería haberla. ¿Sí? De verdad que no hay ninguna pena por marcharse, ¿eh? Ni mía, ni de cualquiera. No es que os esté echando, pero que me sorprende veros a todos aquí tan juntitos. Vamos a distinguir entre dos tipos de lagunas axiológicas. Las lagunas axiológicas
totales y relativas. O parciales, como las queréis llamar. Tenemos una laguna axiológica total cuando efectivamente lo que tenemos es la ausencia total de cualquier regulación respecto de un determinado supuesto de hecho. No tenemos una norma acerca de qué color ha de ser la ropa de los estudiantes del grado en Derecho. No tenemos una norma que sancione al presidente del gobierno por no presentar los presupuestos. Cuando alguien dice falta una norma en el ordenamiento que obligue al presidente del gobierno a disolver las cámaras tras no presentar presupuestos generales del Estado, se lo está inventando. No es que falte ninguna norma, sino que está diciendo debería haber una norma según la cual. Lo que pasa es que usamos el lenguaje descriptivo, hay una laguna en el ordenamiento, cuando en realidad se trata de algo normativo, se trata de un debería, no un hay. Las lagunas axiológicas, repito, insisto, las lagunas axiológicas nunca te las encuentras, siempre las creas. Hombre, puedes darte cuenta de que ha habido un sujeto que ha creado una laguna axiológica. Pero digamos que la laguna axiológica no estaba antes de que el sujeto la crease. ¿Os acordáis de lo que dijimos de la construcción jurídica es una forma para crear normas implícitas? Bueno, las lagunas axiológicas, crear lagunas axiológicas es una forma de construcción jurídica. ¿Por qué? Porque el que crea una laguna axiológica no se queda ahí, sino que pretende pretende decir que hay una norma implícita que sí lo regula. De hecho, en la controversia que hubo con el presidente del gobierno y no presentar los presupuestos generales del Estado, la gente no decía debería existir una norma que obligase al presidente a a disolver las cámaras y convocar elecciones, sino que la gente dijo hay una norma implícita que obliga al presidente a convocar elecciones. Así que las lagunas axiológicas, un segundo Pepe, las lagunas axiológicas, ¿para qué las creo? Las creo para inmediatamente rellenarlas después. Digo que falta una norma y luego te digo cuál es esa norma, Pepe. No sería un debería, ¿no? Estamos diciendo que hay una norma implícita que sí regula ese supuesto de esto, no sería un debería. Claro, pero es que la norma implícita existe porque tú la acabas de crear, Pepe. Ese es el punto. Porque no ha querido, esto no lo sabemos. Simplemente constatamos que no hay norma. ¿Vale? No que se haya olvidado, a lo mejor ha sido querido el no crearla. Pero en las lagunas axiológicas nosotros no vamos a comprobar nada. Nosotros decimos, debería haber una norma que... ¿Vale? Pero estas son relativamente fáciles. Las lagunas axiológicas totales. Un poquito más complicadas son las lagunas axiológicas relativas. ¿En qué sentido? Hace un tiempo os pongo un caso más sencillo. Tenemos la norma según la cual está prohibido beber alcohol en la universidad. ¿Vale? Prohibido beber alcohol en la universidad. ¡Ay, qué bonito! Como en el cole, con notitas. ¡Qué bonito! También va a haber fiesta de cumpleaños. ¡Bien!
Chupi. Regalos al profesor, sí, admitidos todos, incluidos sobornos, no hay ningún problema. Siempre que sea sustancioso, si no. Pongamos que que tenemos la norma prohibido beber en el campus universitario, prohibido beber alcohol en el campus universitario. Se llama ejemplo, pero para tu salud mental vamos a poner permitido beber alcohol en el campus universitario. ¿Ahí ya te quedas tranquilo? Bien, perfecto. El ámbito de aplicación es esta. Y alguien podría decir, ¿todo alcohol? Porque una cosa es tomarse una cerveza, tomarse un vino, y otra cosa es que te pidas una botella de absenta en la cafetería. Así que al legislador universitario se le ha olvidado una cosica. Se le ha olvidado regular el caso de los superalcohólicos. ¿Sí? No tú. Me refiero a las bebidas de mucha graduación. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho ahí? Mirad, cuando yo digo, pero es que al legislador se le ha olvidado regular los superalcohólicos o las bebidas de altísima graduación, le estoy ¿por qué? Ahí va la cosa. ¿Por qué? Joder, porque no es lo mismo tomarse un vino que meterse una botella de absenta. Porque con una botella de absenta, ya sabéis lo que... Bueno, con una botella de absenta te mueres. Pero ya sabemos cuáles son los efectos de la absenta. O sea, efectos alucinógenos, dormido, una experiencia curiosa beber absenta. ¿Sí? Pero claro, no nos importa que alguien incluso se llegue a tomar 2 cervezas de más y ande un poco alegre por el campus. Pero otra cosa es que esté como un trapo, como un moco tirado en algún sitio. Eso nos parece indecente. ¡Ojo! ¿Significa esto que hay una laguna? ¿Por qué? Porque en realidad el caso de los superalcohólicos ya estaba previsto. Porque los superalcohólicos forman parte de las bebidas alcohólicas. Cuando nosotros decimos falta una norma en el ordenamiento que prohíba la venta de superalcohólicos, de absenta y cosas parecidas en los campus universitarios, el legislador no ha previsto este caso, estamos mintiendo descaradamente. ¿Por qué? Porque el legislador sí lo ha previsto. De hecho, el comportamiento está regulado por la norma permitido beber alcohol. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando creamos la laguna axiológica? Cuando creamos la laguna axiológica, parecería que el comportamiento pasa de estar permitido a no regulado. Pero mirar, si yo creo una laguna axiológica parcial, no es por el gusto de hacerlo, sino porque inmediatamente voy a decir que junto a la norma N1 que dice permitido beber alcohol en la universidad, voy a crear una norma N2 que me dice prohibido beber superalcohólicos en la universidad. Así que, cuando creo una laguna axiológica, siempre estoy introduciendo valoraciones, valores, ¿sí? Es siempre una cuestión de valoración, sea personal, objetiva, lo que queráis. Pero siempre soy yo que vengo a decir que donde no faltaba norma, en realidad falta. Es como si tengo una tarta y tengo a alguien al lado y le digo, mira, la tarta tiene un agujero.
mira la tate y dice, no, no hay ningún agujero. Y llego yo con mi dedo y meto y hago un agujero. Y ¿ves cómo tiene agujero? Es exactamente esto. Las lagunas axiológicas no son algo que te encuentras, es algo que creas. O en el mejor de los casos, algo que te das cuenta de que otro ha creado. ¿Vale? Yo es que las relativas no las entiendo. Las relativas es, el caso, mira, te pongo el caso típico. Prohibida la entrada de perros, ¿vale? En la entrada del este del campus, por las diferentes puertas, hay un cartel que pone prohibida la entrada de animales, ¿vale? Y se presenta alguien con un perro lazarillo. Y tú dices, a ver, el legislador universitario no ha previsto que alguien se presente con un perro lazarillo. O sea, es como que al crear esa laguna lo hace de una forma general, incluyendo... No, especial. Es justo lo contrario. Nosotros tenemos la norma N1 que nos cubre todos los animales, ¿vale? Tengo la norma general que me dice prohibido animales campus universitario, ¿vale? Un segundo. ¿Esto cubre a qué? A los Rottweiler, a los, ¿cómo se llaman? A los caniches. Y cubre también a los perros guías, que suelen ser Golden Retrievers o labradores. Está prohibido que entren los perros guía. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú, Agustín? Lo que haces es decir, mira, es que en el ordenamiento jurídico falta una norma que regule el caso de los perros guía, de los perros lazarillo. El legislador se le ha olvidado. ¿Qué es lo que has hecho con este primer paso? Con este primer paso has reducido el alcance de la norma N1. La norma N1 cubría todos los perros, todos los animales. A partir de ahora cubre todos los animales excepto los perros guía. Primer paso en la laguna axiológica relativa, ¿vale? Has dejado a los perros guía sin calificación. ¿Bien? Segundo paso. Has dicho, creo una norma, no lo dices, lo haces, creo una norma que dice permitido perros guía. ¿Sí? Ahí sí. Más o menos, Agustín, ¿o no? Mira, llega el Tribunal Supremo y te dice que en los casos de abuso sexual de mujeres, el consentimiento tiene que ser explícito. El consentimiento de las relaciones sexuales tiene que ser explícito. Nos encontramos con el caso de una persona sordomuda. Y puede llegar alguien y decir, falta una norma que regule el caso de consentimiento sexual en los casos de... Y llega el Tribunal Supremo y te dice, pero en este caso el consentimiento no se podía pedir y por tanto... ¿Sí? Lo que está ahí haciendo el Tribunal Supremo es inventarse el derecho. Repito, quien crea una laguna axiológica lo que hace es llevar a cabo una operación de construcción jurídica que en última instancia, ¿qué implica? Pues inventarse normas. No digo que esté mal inventarse normas. Lo que digo es que hay que tener claro que lo están haciendo, que se están inventando normas. ¿Sí? Sería como parcial, ¿no? ¿Parcial en qué sentido? La relativa sería como parcial porque regula, Claro. por supuesto, pero no regula todas las cosas. Sí, sí. Por eso la he llamado relativa o parcial. O sea, algo que ya estaba regulado, lo saca de esa regulación y le da una nueva. Exactamente. Algo que ya estaba regulado, digo, tachan, no está regulado. Y tachan de nuevo, ahora sí. Pero como me gusta a mí, no como te gusta a ti. Pero pues... arbitrario a punta pala, ¿no? Ay, abracito, abracito. Claro, claro, como casi todo lo que estamos viendo en este curso, que es todo bastante arbitrario. Sí. La creación de precedentes es arbitraria, el uso de soft law en no determinar cuáles son las consecuencias del incumplimiento del nuevo reglamento de grupos de... Claro.
Si todo esto es como si yo te estuviese dando una balsita pequeña, mal construida, para que tú salgas a navegar con olas de 12 metros y no te ahogues. O sea, este es el panorama. Tranquilizador, ¿eh? Siempre podéis volver. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, clase hasta arriba y nadie pregunta. Excepto usted que dice que el alcohol está permitido. Está muy bien. Y los perros guía también. Y los perros guía también, es verdad. Eso mismo lo iba a decir yo, pero no. Ay, se me ha olvidado. Perdón, que no te he hecho caso. Bueno, pues en vez de perros guía vamos a poner animales de apoyo emocional. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Te digo yo lo que es. Una mascota de toda la vida. Una mascota de toda la vida, coño, no. Es cuando hay personas que tienen problemas de salud mental y el tener un animal, su animal, cerca, les ayuda a sobrepasar situaciones de estrés. Si pongo ejemplos fáciles, que queréis complicarlos, yo los pongo más complicados. Sí, hay gente que le tranquiliza tener al perro cerca. No, es que hay gente que si no lo tiene al lado tiene ataques de epilepsia. Y gente que no, una cosa es tener perro y que estés guay con él, y otra cosa es que el perro te vigile los ataques de epilepsia y se tumbe encima de ti cuando vas a tener un ataque de epilepsia. Así que coñas las justas. ¿Dudas? Venga, seguimos. Pues vamos con el último punto del tema 3. Ya os prometí que el tema 3 iba a ser cortito. Y a ello vamos. ¿Cómo construir un argumento y cómo destruirlo? El modelo de Toulmin. Mirad, yo os dije el primer día de clase que mi objetivo es que os daréis cuenta de que muchas de las actividades de los juristas son, Agustín, arbitrarias. Y cuando son arbitrarias, entonces son criticables. Y cuando son criticables, entonces puedes destruir sus argumentos. Tanto si lo que estás haciendo es contestar una demanda, como recurrir a una sentencia, como si tú eres juez, anular una sentencia. O decir, no, mira, los argumentos que me ha presentado la parte son cacota de bovino o cacota de vaca. ¿Sí? Así que tenemos que ver cuáles son las formas en las que, o algunas de las formas de construir un argumento y sobre todo de cómo destruirlo. Mirad, lo que vamos a ver aquí es el modelo de un filósofo, Stephen Toulmin, que lo que hizo fue fijarse especialmente o preocuparse especialmente de los hechos, ¿vale? El modelo argumentativo que presenta Toulmin se refiere o está creado para la justificación de los hechos, de la premisa fáctica, ¿sí? Lo que pasa es que posteriormente este modelo se ha ampliado y se ha utilizado para, ¿cómo se llama? Para también la quaestio iuris, para las cuestiones de derecho, las cuestiones normativas. Mirad, el esquema que os voy a presentar ahora a continuación, el esquema de Toulmin, se dijo en su momento
que pretendía, ¿cómo se dice?, sustituir al modelo tradicional de razonamiento mediante un modus ponens o mediante, vamos, a los instrumentos propios de la lógica, la distinción entre razonamientos deductivos, inductivos y abductivos. Es discutible que venga a sustituir, de hecho, lo que puedo representar mediante el esquema de Toulmin, lo puedo representar también perfectamente con las formas de razonamiento lógico. Lo que pasa es que sí tiene un beneficio, y es que es más sencillo, también que lo expliqué el año pasado. Voy a ir cambiando año a año todo el temario para que haya cosas sorprendentes, si no os aburrís. Mirad, en el esquema de Toulmin, que tiene carácter discursivo, siempre se parte de lo que Toulmin llama una pretensión. Mirad, yo cuando propongo un argumento, estoy intentando probar algo o intentando convencer a alguien. Estoy intentando justificar algo. Eso es la pretensión. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestra pretensión? Nuestra pretensión... vale. Son que... Bueno, puedo apagar esto. Quiero probar pretensión que A y B copiaron en el examen. ¿Sí? Ahora bien, para que esto no sea sin más una afirmación gratuita, tengo que justificarlo. ¿Y cómo lo justifico? Pues lo justifico ofreciendo razones. ¿Sí? ¿Qué son las razones? Pues hechos que sirven para justificar, para hacer que la pretensión aparezca como una hipótesis plausible, verdadera incluso. ¿Sí? Sin embargo, no únicamente tenemos hechos para justificar las pretensiones, sino que aquí en medio tenemos lo que se llama garantías. Cuando Marina Gascón dio el seminario el lunes, habló de reglas de inferencia. Podemos identificar las reglas de inferencia en los hechos, esas que nos sirven para justificar un hecho porque son o bien una ley científica, o bien una máxima de la experiencia, o bien una ley probable, con la garantía. ¿Qué es lo que puedo ofrecer como garantía de que, bueno, estas dos personas respondieron exactamente igual? Respondieron igual. Alguien podría llegar y decirme, bueno, pero es que es posible que dos personas hayan respondido exactamente igual y que no hayan copiado. ¿Qué voy a usar como garantía o como norma de inferencia? Es una norma general, no prescriptiva, sino una ley general que es imposible
que dos estudiantes respondan lo mismo. ¿Qué es esto? Pues esto es, como os digo, una ley general. ¿Sí? No hay casos en los que dos personas que no se hayan copiado el examen respondan exactamente lo mismo. Alguien podría, con todo, ser más exigente y decir, bueno, ¿y por qué no? Y entonces es cuando entra en juego el respaldo. ¿Qué es el respaldo? El respaldo es también una ley general, pero que tiene un carácter más abstracto, más general todavía, que la propia garantía. Como por ejemplo, las personas no se expresan de manera idéntica. ¿Sí? Mirad, esto tiene una ventaja, varias. La primera de ellas es que si yo tengo que probar hechos, puedo seguir este esquema. Más que aconsejable seguir este esquema. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo que probar, sé qué hechos tengo, ¿sí? Sé cuáles son las razones, pero tengo que entre los hechos o razones y la pretensión, el enunciado que quiero probar, poner alguna ley general en medio que me permita pasar de unos a otros, ¿sí? Y a eso lo llamamos garantías. Claro, ¿puede haber garantías garantizadas por otras garantías? Sí. A las garantías garantizadas por otras garantías las llamamos respaldo. ¿Sí? Y esto también lo puedo usar con normas. Por ejemplo, tengo varias interpretaciones posibles del derecho a la vida en la Constitución. Y mira, yo lo que quiero sostener, pretensión, es que el derecho a la vida surge después del nacimiento, o con la concepción, lo que queráis. Después del nacimiento, a título meramente de ejemplo. Vale. ¿Y qué puedo alegar como hecho? Puedo alegar como hecho, yo qué sé, que la Iglesia Católica hasta hace 100 años consideraba que había vida solo 24 horas después de la separación del seno materno, como en derecho romano. Esto era lo que sostenía la Iglesia hasta hace 2 días. O que no haya actividad inteligente, o lo que queráis. ¿Sí? No hay capacidad de vida autónoma o fisiológica autónoma. Vale, ¿qué puedo usar como garantía para decir que, qué razón puedo alegar para defender que este tiene que ser el significado que le tengo que otorgar a la Constitución? Pues mirar, podría decir, por ejemplo, el resto de tribunales constitucionales europeos ha dicho lo mismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho lo mismo. ¿Sí? O este es el criterio, o esta es la forma de entenderlo más respetuosa con los derechos humanos. ¿Esa es la razón o la garantía? La razón. ¿Qué puede ser como garantía si digo el resto de países europeos lo ha regulado así? La garantía sería, parece buena idea estar de acuerdo con lo que han hecho los vecinos a los que respetamos, a los vecinos que consideramos iguales. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el respaldo de esa garantía? Bueno,
cuando hay una experiencia que ya ha sido contrastada con el paso del tiempo y en múltiples lugares, las posibilidades de acierto y no error son mucho más altas. ¿Sí? Y esto es una forma de justificar. ¿Lo puedo hacer esto mediante el esquema de justificación interna y justificación externa? Razonamientos deductivos, inductivos, abductivos. Yes, of course. ¿Sí? Esta es más visual. Si tenéis problemas para organizar la información, esto lo puedes hacer con composites. ¿Sí? Toulmin, en un momento determinado, complica el esquema y añade dos elementos. Lo que llama el cualificador y la condición de refutación. ¿Por qué establece el cualificador? El cualificador lo establece porque, como vimos, como os contó antes de ayer Marina Gascón, muchas veces nuestras reglas de inferencia, nuestras garantías, no están basadas en leyes científicas. ¿Una ley científica qué sería? Una ley científica sería aquella que establece una relación de causalidad entre dos eventos. Toda vez que se produce A, se va a producir B, seguro. ¿Sí? Causalidad, necesidad. ¿Sí? Ahora bien, hay muchas veces que realizamos razonamientos, utilizamos garantías que no son tan sólidos, que no hablan de certeza, sino únicamente de probabilidad. Claro, de hecho, la mayoría de las leyes que elabora la ciencia no alcanzan el grado de certeza, sino que únicamente alcanzan el grado de probabilidad. Y muchas veces razonamos con lo que son máximas de la experiencia, que es más o menos creo que, aunque no lo he contrastado científicamente, la gente suele pensar que toda vez que se produce A, se produce B. ¿Sí? Si alguien ha cometido un delito de cuello blanco, de muchísimo dinero, tiene pasaporte y un jet privado, entonces es muy probable que se fugue. ¿Hay una ley científica ahí? No. ¿Estoy usando esa regla de inferencia, esa garantía, para justificar prisión preventiva? Sí, claro. Lo que pasa es que como no están basadas en leyes científicas, leyes que nos permitan decir toda vez que sucede A, sucede B, Toulmin establece el cualificador. Que el cualificador lo que viene a hacer es a relativizar el razonamiento. El cualificador principal es probablemente. Claro, yo quiero justificar una prisión preventiva para un tipo que tiene muchísimo dinero y un jet privado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que digo? Mira, es que normalmente la gente que tiene los medios para fugarse, se fuga. Esto, a ver, la razón sería, este sujeto tiene estos medios, la garantía es las personas que tienen normalmente estos medios se fugan. ¿Qué es el cualificador? Normalmente, frecuentemente, probablemente, la mayoría de los casos, lo que hace es, en cierto sentido, ablandar el razonamiento. ¿Sí? Lo presenta como una cuestión probable y no segura. Lo que hace que tengamos que utilizar el cualificador es que la garantía no es segura, no hay causalidad. ¿Vale? ¿Qué es la condición de refutación? La condición de refutación es una cosa un poco rara que introduce Toulmin
que es precisamente para salvaguardar ese probablemente. Pongamos que... sí, venga, sigamos con el caso de la prisión provisional. De alguien que tenga un jet privado y sabemos que la gente con un jet privado y medios para usarlo normalmente los usa, ¿vale? La condición de refutación es casi, por decirlo así, como poner la primera mejilla, ¿sí? Estás ofreciendo el flanco a una crítica. ¿En qué sentido? En que alguien te podría decir, bueno, del hecho de que tengas un jet privado no significa que vayas a huir del país. Y dices, mira, si tú me dijeses que esta persona nunca ha huido o que nunca un sujeto en condiciones similares ha huido, pues te daría la razón. La condición de refutación es, si tú me demuestras determinados hechos, entonces yo levanto las manos y te doy la razón. Lo que pasa, lo que estoy diciéndole es al interlocutor, si tú quieres destruir mi argumento, tendrías que probar esto. Tendrías que probar, por ejemplo, que esta persona, pese a haber tenido los medios en el pasado para huir de la justicia, no lo ha hecho. ¿Sí? Si tú me demuestras esto, yo me la envaino y no pido prisión provisional, o no tengo manera de justificar la prisión provisional. ¿Sí? La condición de refutación, en realidad, es un truco de magia. ¿Por qué? Porque quien pone una condición de refutación normalmente sabe que la condición de refutación es casi imposible de mostrar, de presentar o de justificar. Precisamente por eso la presenta. Porque dice, no, mira, yo estoy dispuesto a razonar contigo, a mostrar que mi argumento puede ser derrotado en algún momento. Pero la condición de refutación que te pongo es tan complicada que no lo vas a conseguir. ¿Sí? Así que tenemos la pretensión, que es el punto de partida, pero también el punto de llegada en este sentido. Las razones, hechos, eventos que vienen a justificar mi pretensión. Pero claro, los hechos no justifican de por sí pretensiones. Para eso hay que pasar por una garantía. Y una garantía es una ley general. ¿Sí? Puede ser científica o no científica. Desde máxima certeza, creo que. A su vez, puede estar respaldada por la... Pues, sí, claro, por el respaldo. Respaldada por el respaldo. Muy bien, ole yo. Cuando Toulmin se dio cuenta de que, vale, hay garantías que no son leyes científicas, introduce la idea de cualificador y de condición de refutación. Pero el esquema es básicamente el mismo, ¿vale? ¿Preguntas? Entonces, la refutación sería las condiciones bajo las cuales ya no, la pretensión no se le altura, ¿no? Es, un segundo, es que yo te diga, si tú me demuestras esto, yo abandono mi pretensión, ¿vale? Nos vemos la semana que viene.